Hoy vamos a hablar sobre qué comían los soldados en la Segunda Guerra Mundial. En mi anterior video hemos hablado sobre qué comían los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy nos vamos a enfocar en qué comían los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender y es que ninguna contienda ha puesto tan a prueba el ingenio y la capacidad de superación de sus participantes de la guerra en los fogones, así como en los combates y ofensivas alemanas como la resistencia soviética y también como la lucha británica han brillado casi tanto entre los fogones como en el campo de batalla. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Antes que empieces a ver el video, me harías un gran favor suscribiéndote al canal. De esta manera puedo ver que les encantan los videos y yo me siento con el motivo de subir contenido. Así que no lo pienses más y suscríbete al canal. Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares germanos portaban unas raciones de emergencia que contenían desde bizcochos hasta carne en conserva. No era raro que esta última fuera de caballo. Una alimentación apropiada siempre ha sido la base del perfecto combatiente, ya no solo porque aporta energía a los soldados para que continúen día y noche cavando trincheras y disparando contra el enemigo, sino que también es buena ayuda, ya que ayudan a mantener un alto ánimo en el campo de batalla. En pleno desembarco de Normandía, que era el 6 de junio de 1944, el mando aliado ya lo sabía y por eso decidió ofrecer deliciosos desayunos, en el que hubo desde filetes de cerdo hasta helados, a los jóvenes que estaban a punto de irse al campo de batalla, a dar la vida por liberar Europa. Y otro tanto pasaba con los británicos, cuyas raciones de emergencia incluían hasta un bistec enlatado. Los soldados alemanes no tuvieron tanta suerte, mientras que sus enemigos podían disfrutar de unas raciones de emergencia pensadas para ser energéticas y agradar el paladar. Ellos se tenían que conformar con las raciones de hierro. Su nombre bien podría haber hecho referencia al material al que debía estar hecho. El militar podía meterse aquello entre el pecho y la espalda, pues estaban formados principalmente por galletas saladas, tildadas de placas de cemento por los soldados, y unas latas de carne envasada que atendieron a la época en las que se elaboraban. Podía proceder incluso de caballos. La idea que existe en la sociedad es que los militares se pasan el día comiendo raciones de campaña sacadas de una lata, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, este tipo de menús eran utilizados únicamente en caso de extrema necesidad, que ingerían la mayor parte del tiempo los militares germanos. Lo que los militares germanos principalmente comían eran alimentos calientes y sabrosos dadas las circunstancias, elaborados en cocinas de campaña que acompañaban a los ejércitos, las llamadas Kulach Kanon, unos armatostes tirados por caballos. Se parecían una pieza de artillería con una larga chimenea. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la ración diaria por el soldado alemán se dividía en 3 comidas. La primera de ellas era un desayuno más bien escaso. La ingesta más importante se hacía en la comida, donde los militares se metían entre pecho y espalda la mitad de calorías de todo el día. Finalmente se despedían del sol con una cena ligera, que les permitiría resistir hasta la mañana siguiente. La comida del mediodía ascendía a la mitad del total, la cena a 1/3 y el desayuno de la mañana siguiente a una sexta parte. A mediodía los soldados alemanes tomaban principalmente pan de centeno, carne de todo tipo, incluso de caballo, harina de soja, pescado, frutas y verduras frescas, y cuando disponían de ellas los cocineros hacían diferentes variedades, lo que podían disponer, entre ellas lo que son las patatas, las legumbres, el pudín en polvo y leche condensada. Esta comida solía ser caliente, era convertida en estofados y era entregada desde los Kulach Kanon. En el desayuno en cambio les entregaban apenas un trozo de pan, con mantequilla o margarina o mermelada, y si había suerte algo de embutido. Todo ello y el habitual café de imitación. El real café era un lujo, por el cual el café de imitación era hecho a base de nueces o bellotas. Esta ingesta era similar a la de la cena. Durante las contiendas, las cantidades de alimento entregadas a los soldados estaban perfectamente reguladas. Se le asignaba una porción diferente atendiendo al trabajo que desempeñaba cada combatiente. Así pues, la ración número 1 era la que más cantidad contenía. Estaba destinada a los militares de las primeras líneas. La ración número 2 iba dirigida a las unidades de ocupación y comunicaciones. La ración número 3 a los militares asentados todavía en Alemania. Y finalmente la ración número 4 era para las enfermeras y aquellos que desempeñaban su trabajo desde un despacho. Al contrario de lo que sucedía en otros ejércitos, el alemán se sacrificaba a nivel alimenticio por aquellos hombres que se encontraban en primera línea de fuego. Con estas circunstancias, estos hombres recibían una cantidad sensiblemente superior de comida que aquellos que se hallaban en un despacho. Quizás el ejemplo más claro fuera el de la carne, mientras que los miembros de la ración número 1 ingerían atendiendo a las tablas presentadas en soldado de infantería alemán.
Era una ración de 136 gramos por jornada. Los militares de ración número 4 tomaban escasamente 56 gramos de pan, 136 gramos por jornada. En el frente oriental, en los años 1941 a 1943, eran 136 gramos por jornada. Los militares de la ración número 4 tomaban escasamente 56 gramos. Con el pan sucedía algo parecido, aunque la diferencia era menor. 700 por 600 entre ambos era la cantidad necesaria. Aunque el avance a través de los campos del este de Europa impedía a los germanos transportar siempre las cocinas de campaña. Por ello, el ejército alemán contaba a su vez con una serie de raciones ideadas para suplir a sus cocineros en pleno campo de batalla. La primera era la ración de marcha o seguimiento de alarmas. Esta comida era fría y se entregaba a los combatientes en tránsito durante un periodo que no podía extender a los 3 o 4 días consecutivos. El menú tenía por lo menos unos mínimo 1000 gramos de peso y se componía de lo siguiente: 700 gramos de pan, 200 gramos de carne fría o queso, 60 gramos de galletas, 9 gramos de café o 4 gramos de té, 10 gramos de azúcar y 6 cigarrillos. Aunque a día de hoy es conocida como ración de hierro, el nombre en este caso es importante, y es que la verdadera ración de hierro era la que estaba destinada a los animales como los valiosos caballos. Más allá de esta curiosidad, la porción de hierro era una ración de combate, con comida enlatada y empaquetada que se entregaba a los soldados alemanes y que estos solo se podían ingerir cuando se lo autorizaba su oficial. ¿Cuál era el momento oportuno? Me dirán algunos de ustedes. Habitualmente lo consumían cuando los combatientes llevaban varias jornadas comiendo raciones de servicio de alarma y no había posibilidad alguna de tomar ningún tipo de alimento caliente o frío, por ausencia de habituallamiento o problemas con las cocinas de campaña. Solo en este caso los mandameses permitían a sus hombres abrir sus raciones de hierro. En caso contrario, comer esta ración de emergencia era sinónimo de acabar arrestado y llevarse un severo correctivo. De hecho, para evitar que se ingirieran sin ningún criterio, solían ser entregadas poco antes de partir hacia el campo de batalla. Normalmente se emitían inmediatamente antes de la partida de una unidad para el campo y se reabastecían cuando era necesario. A nivel práctico, los combatientes la portaban en el paquete de asalto, la mochila de los soldados germanos, es decir, que la llevaban junto a una especie de poncho que les protegía del frío. La gran mayoría de expertos que han recopilado información sobre la porción de hierro coinciden que les carecía de pequeños lujos como caramelos o chocolates, cosas que sí incluían la ración K, el equivalente de los privilegiados soldados americanos. La ración de hierro fue por lo tanto la máxima expresión de la mentalidad germana y que fue ideada para albergar la mayor cantidad posible de calorías en el menor espacio posible. El resultado fue que se ganó en ligereza, pero a costa del sufrimiento del paladar. Muchos soldados explicaban que a simple vista era el peor de todos, pero cuando los pruebas ves que era mucho peor. En la práctica, la ración de hierro incluía los siguientes elementos: 250 gramos de bizcocho hecho con huevos, galletas saladas o duras. Era la porción de hidratos de carbono de la porción de hierro. Venían envueltas en papel encerrado y su contenido total equivalía a unas 1000 calorías. No caducaba nunca y duraba muchísimo, pero los alemanes decían que eran como placas de cemento. De hecho, los soldados solían introducirlas en agua para ablandarlas, e hicieron multitud de bromas durante la campaña sobre ellas. Afirmaban que podían detener el impacto de una bala disparada a quemarropa. También contenía 150 gramos de verduras en conserva, 200 gramos de carne enlatada o carne envasada. Era entregada en una lata cuya característica principal que desvelaran su procedencia. Así pues, el soldado desconocía de qué estaba fabricada o dónde la fabricaban. Los animales de los que provenían podían ser desde cerdos hasta caballos. Para abastecerse la demanda aparentemente inagotable de carne en conserva, plantas y conservas de toda Alemania y los países ocupados fueron arrastrados al esfuerzo bélico. Así pues se mezclaron latas de carne de Francia con latas de jamón de Dinamarca, de Alemania, de Italia, Bélgica o incluso latas de sardinas de Marruecos. En la práctica, la carne enlatada que recibían los soldados germanos era totalmente inspirada. Era conocida por los militares como Alter Nausel, que era mula vieja, o Anisus Mussolini, el culo de Mussolini por los italianos. La ración de hierro pesaba un total de 650 gramos, 850 gramos embaratada. También había una media ración que incluía 200 gramos de carne enlatada y 250 gramos de galletas. Esta pesaba un total de 535 gramos con embalaje. De hecho, en teatros de operaciones como el soviético, donde era sumamente difícil desplazar las cocinas de campaña, se llegaron a repartir hasta 3 porciones de hierro. Sin duda, una desgracia para las desafortunadas
amontonadas tropas germanas. A pesar de las prácticas que eran las raciones de hierro, no eran demasiado apreciadas por los soldados en campaña. Por ello, casi al final de la contienda, en 1944, el ejército generalizó los paquetes de combate, o paquete grande, ración extendida. Los alemanes querían unas raciones diferentes, unos menús de emergencia similares a las K norteamericanas, que incluían además de carne y galletas, barritas de chocolate y frutas y caramelos, como también en algunas ocasiones que contenían galletas o cigarrillos. Esto sería todo por hoy. ¿Crees que en verdad el soldado alemán merecía tener esas raciones a la hora del combate? Tenemos que tener en cuenta que las raciones en la mayoría de los casos se daban en el frente oriental, pero también las raciones eran escasas, ya que estaban muy lejos de los establecimientos de las raciones, así que los alemanes optaban por comer en las zonas más cerca que pudieran obtener alimento. Y con este video me termino despidiendo. ¿Crees que en verdad faltó algo? No olvides comentarlo. Y también si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenidos. Yo con este video me termino despidiendo y ya nos vemos en otro próximo video. ¡Hasta la próxima!